explicaremos la técnica aséptica. Tiene como objetivo evitar la contaminación durante el manejo de cultivo microbiano. Para ello se requiere crear un área aséptica donde podamos manipular el material estéril. Este material lo conforman los instrumentos más utilizados en la transferencia de cultivo microbiano, como son las pipetas serológicas, las pipetas automáticas, pipeta de Pasteur, asa bacteriológica, asa micológica, así también la aguja de siembra, los cuales deben estar estériles, es decir, libres de microorganismos. Para comenzar a trabajar, en primer lugar debemos limpiar y desinfectar la zona de trabajo, organizar el material y etiquetar el que sea necesario. A continuación creamos el área aséptica. Para que ello encendemos el mechero, ubicamos el área aséptica y que nos proporciona, que corresponde a un radio de aproximadamente 12 centímetros. Para tomar el inóculo con asa bacteriológica, primero tenemos que esterilizarlo. Para ello acercamos la punta del asa hacia el mechero y comenzamos a calentar. La mantenemos allí hasta alcanzar al rojo vivo y enseguida colocamos el asa en forma vertical para que todo el filamento se mantenga al rojo vivo, permaneciendo así durante unos segundos. Posteriormente dejamos que el asa se enfríe. Para ello lo mantenemos dentro de la zona de asepsia. Con la otra mano mantenemos firmemente el tubo o caja que contiene la muestra o el cultivo de interés. Cuando la muestra se encuentra en tubo, debemos retirar la torunda sujetando entre el dedo meñique y la palma de la mano que sostiene el asa bacteriológica. Flameamos la boca del tubo para evitar que los microorganismos que se encuentren en la parte externa del mismo contaminen el inóculo. Introducir el asa bacteriológica, se enfría dentro del tubo y se toma el inóculo. El asa se retira en forma recta teniendo cuidado de no tocar las paredes del tubo. Se mantiene dentro del área aséptica. Una vez obtenida la muestra, debemos flamear la boca del tubo. Lo tapamos girando para evitar la deformación de la torunda. Finalmente colocamos el tubo en la gravilla. Cuando la muestra se encuentra en cajas, la misma debe quedar sobre la palma de la mano. Con los dedos índice y pulgar levantamos la tapa. Para abrirla introducimos el asa estéril fría, tocamos suavemente el desarrollo bacteriano. Este mismo procedimiento lo podemos realizar con la aguja de siembra. Finalmente el inóculo lo cerramos, al mismo tiempo colocamos sobre la mesa de trabajo con la tapa hacia abajo. Recuerda que debemos mantener el inóculo dentro de la zona aséptica, por lo que la mano que sostiene el asa no debe salir de esa área. Por último, los microorganismos remanentes en el asa al esterilizar, comenzando de la base hacia la punta. Para evitar la formación de aerosoles. El asa micológica se
se esteriliza de la misma manera que el asa bacteriológica, pero debe tenerse en cuenta las siguientes precauciones. Al ser un filamento más grueso, tarda más tiempo al calentarse al rojo vivo y como consecuencia también tardará más en enfriarse con el asa fría. Se toma el inóculo y se deposita en el medio de cultivo estéril correspondiente. Por último, no olvide de esterilizar el asa antes de dejarla sobre la mesa. Las pipetas son el principal instrumento utilizado para la transferencia de inóculos líquidos. Recuerda que para utilizarla nunca debemos pipetear con la boca, por lo que es preciso utilizar propipetas o bulbos en la boquilla de las mismas. Para tomar el inóculo con una pipeta serológica, debemos sacarla del cilindro. Flameamos la boca del cilindro, la tapa también, sacamos la pipeta y mantenemos la pipeta siempre en la zona de aséptica. Flameamos el tubo, flameamos la tapa del cilindro y lo tapamos. En el segundo caso, sujetamos la pipeta por la parte media. Rompemos el papel en movimiento giratorio. Retiramos la porción que se encuentra del lado de la boquilla y colocamos la propipeta. Y ahí finalmente retiramos el resto del papel a la pipeta en porción vertical dentro de la zona aséptica. Cuando se emplean pipetas automáticas, las puntas de plásticos intercambiables estarán en contacto con el cultivo, por lo que deberán estar estériles. Primero debemos seleccionar el volumen del inóculo que queremos tomar. Después colocamos la punta estéril. Posteriormente retiramos la pipeta manteniéndole en todo momento dentro de la zona de asepsia. Para tomar la muestra del inóculo, flameamos la boca del recipiente. Introducimos únicamente la punta de la pipeta. Una vez transferido el inóculo de la pipeta, lo volvemos a flamear, lo tapamos y la punta lo introducimos en un pipetero con solución fisiológica. Solución desinfectante. Finalmente, no olvides de desinfectar la mesa y lavarte las manos. Ahora explicaremos la siembra por extensión superficial. Esta técnica se emplea para obtener un desarrollo masivo y homogéneo sobre la superficie del medio o para separar colonias. Los materiales para esta técnica se pueden emplear hisopo de poliéster o alginato, asa de Vydralski de plástico o de vidrio, perlas de vidrio. Además requerimos también de un mechero
propipeta o pipetas serológicas, pipetas automáticas con puntas estériles, placas con el medio de cultivo y una muestra líquida. La inoculación con hisopo. Para realizar esta inoculación sumergimos un hisopo estéril en la muestra en condición de asepsia. Introducimos el hisopo estéril en la muestra en condición de asepsia. Eliminamos el exceso presionando el hisopo sobre las paredes del tubo. Lo sacamos del mismo y lo mantenemos en la zona aséptica. Flameamos la boca del tubo, lo tapamos y dejamos en la gravilla. Tomamos la placa a inocular, lo abrimos en condición de asepsia, introducimos el hisopo, lo frotamos sobre la superficie, tapamos, lo giramos 90 grados y volvemos a distribuir el inóculo en forma cruzada. Repetimos el proceso por tercera vez y por último con la punta del hisopo cubrimos la periferia de la placa. Cerramos la caja, lo colocamos sobre la mesa en posición invertida. Colocamos el hisopo en un tubo vacío, tapamos y lo esterilizamos en una autoclave. Como resultado de todo esto, indicamos anteriormente a la siembra por extensión superficial con hisopo. Obtenemos un desarrollo masivo en toda la superficie del medio de cultivo. Punto crítico. Para efectuar una buena extensión superficial es importante la eliminación del exceso del inóculo del hisopo antes de depositarlo en el medio de cultivo. La extensión con el asa de Didralski. El asa de Didralski se emplea para extender volúmenes pequeños e inóculos sobre la superficie del medio de cultivo. Se lo hace en forma circular. Por último, una vez que el inóculo sea absorbido en la superficie del medio, colocamos la placa en posición invertida. Como resultado de todo esto, indicamos anteriormente, al sembrar por extensión superficial en el asa de Didralski, obtenemos colonias separadas en toda la superficie del medio de cultivo. Punto crítico de toda esta técnica: después de depositarlo, el inóculo extenderlo inmediatamente para evitar que sea absorbida en el sitio en el que fue depositado. Extensión con perlas de vidrio en forma de distribuir el inóculo sobre la superficie del medio de cultivo con perlas de vidrio estériles. El procedimiento es en condiciones asépticas. Tomamos una muestra de 0.05 a 0.1 mililitro. Flameamos el tubo, tomamos la muestra
Lo volvemos a flamear, lo tapamos. Con la pipeta automática lo depositamos en la parte central de la superficie. Del medio de cultivo y colocamos sobre el inóculo las perlas de vidrio estériles. Agitamos la caja en movimientos en forma de cruz, procurando que las perlas se desplacen por toda la superficie del medio, para que el inóculo se distribuya de manera homogénea. Finalmente, retiramos las perlas en zona de asepsia. De boca ancha. Finalmente retiramos las perlas en zona de asepsia vertiéndole en un recipiente de boca ancha al que después esterilizamos en autoclave. Por último tapamos la caja y las colocamos en posición invertida sobre la mesa de trabajo. Como resultado, al igual que con el asa de Didralski, cuando realizamos la extensión con perlas de vidrio se obtienen colonias separadas. En toda la superficie del medio cultivo. Punto crítico de todo esto es, para efectuar una buena extensión superficial después de depositar el inóculo, extenderlo inmediatamente para evitar que se absorba en el sitio que fue depositado y asegurarse que las perlas de vidrio se desplazan en diferentes sentidos por toda la superficie del medio. Ahora explicaremos la siembra por vertidos en placa. Esta técnica se emplea para evitar microorganismos o para realizar un recuento de la muestra. Se realiza de colonias separadas. Los materiales que se utilizan para esta técnica son cajas de Petri estériles y pipetas automáticas. Pipetas automáticas, matraces con el medio del cultivo fundido, un baño de agua a 45 grados centígrados, un bótex mechero y una muestra líquida, diluida. El procedimiento: antes de tomar la muestra debemos homogeneizarla. Para poder utilizar el bótex podemos hacerla durante 30 segundos. Enseguida, en condiciones asépticas, tomamos con la pipeta una alicuota de la muestra. Y la depositamos en el centro de la caja de Petri.
La cerramos y la colocamos cuidadosamente sobre la mesa, evitando que la muestra se desplace a la periferia. Tomamos un tubo o matraz que se encuentra en el baño de agua con un papel absorbente, lo secamos. Al exterior, flameamos la boca del recipiente vertemos el contenido sobre el inóculo, procurando no tocar la base ni la tapa de la caja. Con el tubo de matraz tapamos la caja y lo colocamos sobre la mesa, homogeneizando el inóculo con el agar. Para ello sujetamos la caja y lo giramos 6 veces en sentido del reloj. Después lo hacemos en sentido contrario 6 veces, hacia el frente y hacia atrás 6 veces y hacia los lados 6 veces, cuidadosamente en el medio, que no toque el borde ni la tapa de la caja. Finalmente lo dejamos sobre la superficie plana para que el agar se solidifique. Punto crítico para homogeneizar el inóculo con el agar: este debe tener una temperatura de 45 grados a 50 grados para evitar la muerte de los microorganismos o que se comience a solidificar y formen grumos que impidan la correcta distribución del inóculo durante la homogeneización. Debemos aplicar el movimiento todos los sentidos indicados, lo que asegura una buena distribución de los microorganismos que realiza con movimientos suaves para evitar que el agar se derrame o salpique la tapa. Los resultados de todo esto: el uso de una muestra diluida y homogeneización correcta de la alícuota con el medio de cultivo permite separar a los microorganismos y obtener de forma aislada en la superficie, dentro o en el fondo del agar. Cuando se desea conocer el número de microorganismos presentes en la muestra, se seleccionan aquellas cajas que contengan entre 25 y 250 colonias.